Depois de dias incríveis em Punta del Este, chegamos em uma noite fria em Montevidéu. Uma das possíveis explicações para o nome da cidade era de que significava Monte Sexto, de leste para oeste. E eu tive a oportunidade de ver esses montes ao vivo e ver que realmente tem sentido. Independente se essa é realmente a origem ou não, que não é completamente certo. Ela foi fundada em 1724 por espanhóis, num contexto de disputa entre Espanha e Portugal sobre o acesso do Rio da Prata. E segundo o trabalho da consultoria Mercer, em 2017 foi considerada a cidade com melhor qualidade de vida da América Latina. O Uruguai tem sido fantástico para nós, com experiências incríveis e super acolhedor. Só faltava achar alguém morando a bordo. Eu me perguntava aqui, quando eu cheguei aqui no Uruguai, antes de vir também, se havia pessoas morando em veleiros aqui no Uruguai. E sim, existem pessoas morando em veleiros no Uruguai. Eu soube de 5 pessoas, talvez 7, mas não consegui ter contato com mais pessoas. Deve haver mais, claro, né? Mas a gente saiu de conversar com uma agora, com a pessoa que mora aqui em Montevidéu, no Porto do Buceo, no Yacht Clube Uruguayo. E vamos conversar com ela, vai ser muito legal. A gente tá na Marina 2, ele tá na Marina 3. Aqui os piers chamam de o Muelle, né? Ou Marina também. E aí quando alguém tá na poita, tá no Borneo. E boias são as bojas, né? Mas que as marinas também, tem uma boia que se amarra na frente, como a maioria das marinas no Brasil também. E aí o Yacht Clube Uruguai é muito legal. E tem, olha só, um edifício cheio de apartamentos que são do clube. Barcos de regata também ali e tal. Ofereceram pra gente, né, foi muito querido, o Comodoro, né, foi muito querido, ofereceram pra gente um apartamento pra gente ficar. Mas a gente gosta pra caramba de ficar em casa, né, então a gente não pegou o apartamento, porque a gente se sente melhor assim em casa. Mas a gente agradece muito, foi muito legal, a recepção aqui foi demais. Pra cá fica o Mole, que eles chamam de escogeira, né? É engraçado porque o que seria parecido com Mole, né? O Muelle, é o pier, ou trapiche. Vários barcos de pesca lá e vários barcos diferentes aqui, barcos mais simples aqui do que em Punta del Este, talvez. Barcos menores, mas também barcos muito legais, um Hunter, ó. É difícil de ver isso no Brasil. Que é um barco americano, Dracari. Alguém assiste Game of Thrones aqui. Charrua, que eram os índios que tinha aqui no Uruguai, ó, tem muito isso também. Esse nome é bem comum aqui. Domingos! Olá, bom dia! Bom dia! Prazer! Sem açúcar. Sí, yo también, yo tomo sin azúcar. E agora no... Panqueque sí. Ah, sim. Bien. Gracias. ¿Y qué modelo de barco es? Mira, el UPA es el barco más viejo del Uruguay, hecho acá. Ah, sí. ¿Hecho en Uruguay? Hecho en el Uruguay, en un astillero López que existía en el año 30, año 40. De los que existen ahora en Uruguay, hecho acá en Uruguay, bandera nacional, es el más viejo de todos. Y hoy hay astilleros que hacen... Perdón, Ah, no, es un efecto muy bueno, ¿no? por lo menos la manzana está Qué bueno, manzanas con azúcar. Ese es el barco más, hecho en Uruguay más viejo. Sí. Está hecho con cedro rosa. El casco es un casco muy importante, porque antes la madera sobraba. Tiene pulgada y un tercio, más o menos unos 3,5 centímetros de espesor la madera. Después hay banderas uruguayas, pero son fabricadas en otros países. Esto es una copia de un holandés que vino en los años 40 o 30, a finales de los 30 vino por acá y este astillero lo vio, hizo dos. ¿No? Imagina o que es hacer la volta al mundo en aquella época. Sorprendente. Sí. Hoy tenemos de todo tipo de aparato y cuando salimos estamos apretados de no saber a dónde vamos. GPS, todo, celular, radar, satélite. Y antes era a carta, que a mí me gusta cada vez que salgo a navegar, más que el Navionic o los aparatos, me gusta ver más en la carta.
porque te da más en contacto con también ¿Con la carta en papel? no, es que fui militar. Ah, sí. Al haber sido militar, te enseñan a leer la carta topográfica, acá Sí. es hidrográfica. Entonces empezás te adecuás más a eso que a los aparatos electrónicos. Yo estuve en el ejército en la época donde no teníamos GPS para ubicarnos. Sí. Era carta, coordenada, brújula, Sí. y chao. Bueno, lo mismo acá. Canela. Sí. Uruguai y Brasil son muy parecidos, ¿no? Especialmente no sul de Brasil. Somos todos, digamos, hispanos. Sí. Digamos, de la Hispania, ibérico. Sí. También Portugal era española. Hace 2 años Ajá. aproximadamente, mi hija estaba acá viviendo y estaba en España viviendo. Se vino para acá porque la madre le dijo para venir a trabajar acá, bueno, la convenció y resultó que no era del agrado de ella al volver. Estaba extrañando estar allá y yo compré el barco justamente para estar con ella, para compartir tiempo con ella. Yo hice un cambio de vida, más o menos como te sucedió a vos. Creo yo que nos sucedió a los que tenemos esta edad. ¿Qué edad tienes tú? Tengo 43. Ah, bueno, yo ¿Y te tú? llevo. 54 voy a Sí. cumplir. Casi lo mismo. Llegás a un punto y decís, ¿qué hago? ¿Para dónde voy? Y vos sabés que no me gustaba el mar. Al pertenecer al ejército, el ejército roza mucho con la marina, Sí. roza mucho. Ten diferencias. En todo el mundo. En todo el mundo es. Ujú. Entonces, como que no. Dije, bueno, y aparte tenía miedo a lugares oscuros como el mar, profundidad o lo que sea. Bueno, me dije, ¿por qué no hago lo que no me gusta? Capaz que le encuentro mejor sabor. ¿Por qué no me gusta? Yo compré este barco hace 2 años. Estaba como para leña. Sí. Los barcos de madera no los quieren. Sí. Acá en Uruguay, lo que tenemos acá en Uruguay que es poca cultura náutica. Muy poca cultura náutica. Tampoco hay interés. Esa es una realidad. No es como Brasil que tiene toda una costa y quiera o no, forzados, pues tiene una costa atlántica espectacular, igual que Argentina. Creo yo de Sudamérica, por lo que tengo entendido, por lo que conozco, Argentina es el que más tiene cultura náutica y tiene grandes constructores navales. Sí. Brasil también, pero tendría que ser más Brasil que Argentina. Sin embargo, es al revés. Nosotros nos llega, por más hermandad o por más o cercanía o como quieras llamarle, Argentina, pero tampoco escuchamos mucho de Brasil. En el departamento de Montevideo, que es poco, es uno de los departamentos más chicos, más el de Canelones, que tiene costa también Los Río de Plata. al mar, al Río de la Plata, deben haber unos 200 kilómetros. 2 millones de habitantes. Somos 3 millones y medio acá en Uruguay. 2 millones de habitantes viven en esa zona, en esos 2 departamentos. Un puerto. Canelones y Montevideo, Ajá. 2 millones de habitantes, un solo puerto deportivo. El único puerto que hay es entre esos 2 departamentos con 2 millones de habitantes es el puerto buceo. ¿Y cuántos barcos tiene? 200. O sea, 2 millones, 200 barcos, 200 veleros. Estamos hablando de puerto deportivo, no puerto Montevideo. En Puerto Montevideo no hay deportivo. Piriápolis, Punta del Este, Maldonado, son 2, con 100.000, porque hay más turismo. Sí. Y en Rocha hay 1, Sí. La Paloma. El puerto deportivo, estamos hablando de puertos deportivos. Si te vas a Europa, el año pasado yo fui a Europa, tenés uno cada 30 kilómetros. Sí. Toda ciudad costera tiene un puerto deportivo. En Argentina hay 300.000 veleros en 45 millones de habitantes. Sí. Cuando me estaba preparando para irme para España, para comprar un barco allá y navegar en el Mediterráneo, que era mi idea, vivir en el barco, dije, voy a vivir en el barco. Bueno, se me viene mi hija. Así dije, bueno, ¿qué hago? Me compro un barco acá. Los barcos acá son un poco más caros que en España,
y lo que puede encontrar adecuado a la economía de uno a veces no es lo mejor. Entonces encontré uno ahí en el medio del espejo del agua, acá en este puerto, abandonado, de madera. Todo el mundo me decía, no te metas en barco madera, no te metas en barco madera. Yo ni sabía dónde me estaba metiendo. Pero yo quería mi barco y quería vivir en el mar, sin tener experiencia de nada. Dije, no, yo voy a cruzar esa línea. ¿Tenía experiencia con madera o no? No, era así algo... Yo me pongo a hacer las cosas y ves un poco de YouTube, te pones a hacer. Digo, tengo todo el tiempo del mundo. Vivo de renta, entonces digo, bueno, me planteé, me había separado también en ese momento, me había divorciado y a todos los hombres, por lo menos que tenemos ciertos tropezones en la vida y volvemos a repetirlo, ya la segunda vez que me casaba, digo, ¿qué hago? ¿Hago lo mismo? Si sigo haciendo lo mismo voy a tener el mismo resultado, me voy a cambiar. Digo, salir un poco de la zona de confort y me dije, ¿cuántos años más me faltan? 15, 20 de vida útil, en donde vos puedas definir por vos mismo lo que querés. Miré para atrás, se me pasaron 50 años. Lo pasado ya fue. Ahora, de ahí para adelante tengo la ventaja que tengo todo el tiempo del mundo. Lo que tengo me alcanza para vivir bien, para ayudar a mi hija. Entonces digo, voy a hacerlo. Sí, y si emprendes algo con pasión. Con pasión y algo nuevo. Nuevo es que no te podés ni planificar lo que va a suceder. Y esos son pequeñas aventuras y retos que te va tomando. Porque pensás que esto lo vas a lograr y de repente te encontrás con un mundo que no sabés ni idea de lo que estás enfrentando. Yo compré el barco. Mas enquanto está aprendiendo, está viviendo. Exactamente, Sí. exactamente. Es lo que me sucedió. Compré un barco que estaba más para hundirse. Como decimos acá, tenía la llave del nicho. Con la llave del nicho del cementerio en la mano estaba el barco. Compré el barco y dije, bueno, el resto, en vez de comprarme un barco, el resto me voy a buscar yo mismo a reformarlo. Me tomó unos 7 meses en ponerlo en condiciones. Lo reformé adentro, tuve que sacar toda la parte eléctrica. El primer día me acuerdo, te digo una anécdota porque no me da vergüenza decirlo, cuando lo compré, llegué, me senté acá adentro, se me caían las lágrimas. No sé si de no saber a dónde me metía o la emoción de una nueva vida. Eu tava jurando que tinha estragado o boiler, porque quando eu ligava ele caía a chave e tal, né? Eu tava com medo que a resistência tinha quebrado e tal. E aí eu notei que aqui tava caindo mesmo sem o boiler. Aí eu notei que uma extensão que eu tinha feito, tinha invertido o neutro com terra. Por isso caiu. E aí quando tinha mais consumo, sei lá. E agora parece que o boiler está funcionando novamente na parte elétrica. No motor sempre funcionou, era só a resistência. É um momento de epifania. E aí eu tenho vários modelos de enchufes, que aqui no Uruguai é essas tomadas aqui, ó. Tem esse aqui gigante, como é que eu tenho. Tem esse aqui que é médio. E esse aqui, ó, que é trifásico, pequeno. E agora eu tenho um trifásico médio que foi emprestado, tem que devolver aqui. Que lá no Brasil eu nunca vi usarem. No pier, assim, né? No Brasil é o mesmo, cada marina tem uma tomada diferente. Aqui a gente está no Yacht Clube Uruguaio, que fica no Porto do Buceu, que assim como todos os outros que a gente parou, é um porto estatal. No próximo episódio a gente vai falar um pouco mais sobre o clube. Un círculo cerrado de gente, la parte náutica acá es un poco más cerrada la sociedad, pero a medida que lo tienen a uno como alguien ahí que está boyando. De repente, cuando te ven que estás trabajando en el barco, te estás poniendo un barco que lo estaban dándole por muerto, le empezás a dar vida, te empiezan a integrar, empezás a absorber conocimientos de los más viejos, de los que tienen un poco más de conocimiento, y empezás a agregarle eso
al barco y se transformó en mi casa. No me quiero ir para tierra, ni acá. Mi idea es, yo voy a Europa todos los años. Este año tocó quedarme. Le tocó un cirujano plástico al barco. Me voy para Argentina para darle el toque que se merece. Es el clásico más antiguo del Uruguay y no vale la pena que muera. Sim. Quando compras um barco clássico como esse e com essa chapa assim de barco mais antigo de Uruguai, há um placer, uma honra. Es una honra. Y también una responsabilidad, ¿no? Por eso yo lo tenía en venta. Dije, lo vendo y me voy a Europa, me compro uno allá y salgo a navegar por Europa. Y empecé a averiguar, claro, hoy por hoy no me sirve el tipo de cambio en Argentina. En Argentina tiene una gran pasión por los veleros de madera. Siguen fabricando veleros de madera y tienen una industria alrededor de ellos. Entonces, cuando tú ves acá los clásicos que vienen de Argentina, son una belleza. Acá le decís madera y ya le empiezan a saltar los pelos del lomo, como decimos acá. No. Esos barcos, este barco tiene 80 años. Sí. Digo, a ver qué barco de plástico, jabonera le decimos nosotros. Los de madera le decimos jabonera a los barcos de plástico. A ver qué jabonera tiene 80 años. El de madera tiene otro ser. Tiene como vida. Eso No está hecho por máquina, está hecho por hombre. Que le pusieron tabla por tabla a esto. ¿Me entendés? Entonces eso tiene un valor muy agregado. Ter veleiro é diferente de carro, é algo que faz parte da família. E mesmo o mais ferrenho dos nihilistas acaba com o sentimento de que está tratando com um ser com alguma vontade própria e desenvolvendo um carinho com o barco. Muita gente me perguntou sobre esse moletom que eu uso no Hashtag Sal e onde é que eu compro, porque a gente tem as camisetas do Hashtag Sal, que vocês já sabem, mas a verdade é que esse aqui era um protótipo que a gente estava testando e ainda não estavam prontos os moletons do Hashtag Sal. Mas agora estão, e com estampas incríveis daquele concurso que a gente fez de camisetas. Tem algumas estampas que já tinham, mas outras novas que a gente não tinha camiseta também. E eles são muito quentinhos, tem capuz e tem uma promoção muito legal, e por isso que é legal comprar agora, porque se você botar no carrinho de compras lá na loja um moletom e uma camiseta e usar o código uma camiseta, você leva a camiseta de graça. Também tem novas estampas de camisetas diferentes e que eu tenho certeza que você vai gostar de algum. Então, moletons do Hashtag Sal pode ser um presente legal também para alguém que você gosta e que curte o Hashtag Sal. Não perca essa promoção porque é bem bacana. A mí me encantaría que mucha gente se enterara de que vale más barato vivir acá en Uruguay. Para un uruguayo, vivir en el puerto con un velero que vivir en un apartamento. Sí. Yo estoy viviendo en la mejor zona del Uruguay. Puerto Buceo, Pocitos. Barrio El barrio, este es el mejor barrio del shopping Uruguay. center está como 5 cuadras, algo así. Este es el mejor barrio. Sí. Y yo vivo acá. Tengo agua caliente, servicios de energía eléctrica, servicio de agua, tengo gimnasio, tengo barbacoa, tengo piscina, tengo sauna, tengo estacionamiento, tengo vigilancia y tengo un puesto de policía militar de ustedes, un puesto de marina, que es la policía de mar acá. Tengo todo. Por supuesto, si vamos a hablar de números, sale un 50% más barato que vivir en un apartamento acá enfrente. Y la 10ª parte de lo que vale un apartamento ahí enfrente. Y el costo. O que cambiou em você depois que veio a vivir aqui no barco? Como é tu antes e depois dessa decisão? Sí, cambiaron cosas, no te das cuenta, pero después, en el tiempo te vas, miras un poquito para atrás y decís,
¿con qué tampoco vivo, no? Digo, pensar que uno parece que necesita, parece que necesita muchísimas cosas para vivir, consumismo. Yo no estoy, o sea, en contra del consumismo ni nada por el estilo, pero te das cuenta que no necesitas tanto para vivir tranquilo y con todo. Yo tengo todo acá. Esto para mí es como un apartamento, no me falta nada, solamente la ducha. Que hasta ahora estoy sacando cuentas, medidas y todo lo demás para ponerme una ducha, aunque sea de asiento, para decir que tengo ducha, aunque sea. No, tengo que eliminar algo, o el camarote de segundo camarote, o el baño, ya no lo puedo agrandar más, ya es así. Te das cuenta, antes necesitabas tantas cosas que decías, necesito esto, necesito lo otro. Cuando te venís a vivir en barco, te venís con una valijita, con ropa y lo indispensable. Y te aseguro que no me falta nada. La vida se te hace simple, se te hace más natural, se te hace más vivir conociéndote a ti mismo, porque acá necesitas conocerte a vos mismo y tus límites empiezan a expandirse. Tanto tus límites de conocimiento, porque estás viviendo una vida totalmente diferente, aparte de la exigencia que te pone física, que tú no sabías que podías resistir a tanto, o que podías lograr tal cosa. Entonces, antes, ir al baño nomás ya es un no un logro, pero en una tormenta, por más que estés en la marina, te levantás, no sé, estás tomando la siesta, vas al baño, solamente de ahí, desde la cama, que están a 4 metros hasta el baño, ya es una odisea. Si no te pegaste 50 veces, si no te tropezaste, si te vas a cepillar el diente y vos te estás moviendo, te vas a lavar la cara y la mitad del agua te queda en la cara, la otra mitad te quedó en el baño, vas en el baño y empezás a agarrarte ya, hasta dormido, ya sabes los puntos de apoyo que tenés, ya es un logro. Doblar la ropa, planchar, cocinar, imagínate, yo no tengo cocina cardánica, imagínate en la cocina tratando de que el guiso o el ensopado no se te vaya de la olla, ¿no? Servirte, empezar a comer, yo como de parado, digo, son cosas que decís, ¿es incomodidad? No, no es incomodidad, es hermoso, porque vivís la vida un poco más austera, pero no es monótona, todos los días tenés que hacer algo para mantenerlo, tenés que sos tu propio mecánico, sos tu propio carpintero, pintor. Se não sabes, aprendê-lo. O lado legal de ter poucas pessoas morando em veleiros aqui no Uruguai é de poder olhar através dessas pessoas de uma forma que eu, morando a bordo já há alguns anos, já não vejo mais. Uma volta às raízes do Hashtexal, de certa forma. Ojalá que esto, la vida náutica o el deporte, esté fomentado, se empiece a fomentar. ¿Sabes cuántos, como vos, yo, gente soltera o sola, tanto hombre o mujer, ¿no? Que si tuviera el conocimiento de que podés comprarte un barco y vivir en él y tener otro tipo de vida y lograr conectarte contigo mismo, porque te conectás contigo mismo, acá estás solo. No es lo mismo estar solo en un apartamento donde vos, o en una casa donde vos estás solo, estás aislado social, pero tampoco estás conectado contigo mismo. Un barco, no importa si es de plástico, madera, hierro, eso son minutas que nosotros, las rencillas internas, pero empezás a conectarte contigo mismo porque te necesitas a vos. Cuando vos estás solo, allá en la ciudad, yo le digo allá en la ciudad, estás solo, pero con todo lo que tenés, no te necesitas a vos mismo. Cuando conoces a alguien en el trabajo o así, tiene una persona más cerrada, ¿no? Estructurada. Sí, pero cuando conoces a alguien en la marina o que tiene un velero también, parece que hace un amigo que está más abierto. Más... Y por eso te decía,
porque tienen una conexión, están viviendo lo mismo. Sí. ¿Tá? Acá hay gente que tiene, socialmente está, económicamente, está muy arriba. Y tú estás hablando, y otros que están, que no son tan agraciados en la parte económica, pero cuando nos encontramos acá, Temos algo em comum. hay algo en común, que eso queda allá en la puerta. Y estás compartiendo un momento, una navegación, o un café, o un mate, con una persona que está en un nivel social afuera, que vos capaz que ni podías tener contacto con él. Sabe que isso eu penso que é o maior problema. Democratiza. Sim, o maior problema não é às vezes a diferença de recursos, também se for extremo, pero não conhecer a outra pessoa, não entender a outra. E aqui há pessoas Mismo com idioma, diferentes. mismo idioma. Isso é uma das coisas que me deixa feliz de ter feito o Hashtag Sal. Mostrar histórias de vidas diferentes e que talvez muitos que assistem o canal nunca teriam contato. E uma vez que você conhece a história de alguém, nunca mais vê ela da mesma forma. Mas na real, todos que foram morar a bordo, seja no Brasil, no Uruguai ou qualquer outro lugar do mundo, têm muito em comum. Nós estamos sempre equilibrando o que precisamos para viver com algum controle de como vamos gastar o tempo que nos resta para viver a vida. Estamos sempre aprendendo, buscando autonomia e tentando fazer coisas não do jeito mais óbvio que todos fazem, mas de uma nova forma. Cada um tenta de um jeito. Dá mais trabalho, assim, é óbvio, mas, pelo menos, gastamos mais tempo pensando em como vamos viver a vida pelas nossas próprias regras do que correndo atrás de um sonho que a publicidade ou o costume vendem. E o que pensas que poderia cambiar para que quem vive no veleiro viva melhor ou que para que mais pessoas vivam em veleiros em Uruguai? Que gente como vos, que tienen la virtud de comunicación, no boca dura como yo, puedan exhibir los beneficios o lo útil que es, lo lindo que es poder disfrutar de la vida marina. Digo, yo no, como te dije, yo era un acérrimo enemigo de lo que era todo lo que flotaba. ¿Tá? Por malformación. Hasta que, mirá, yo le tenía claustrofobia a los lugares oscuros y hacer inmersiones. Me hice 2 cursos de buceo solamente para quebrar essa linha. E você? Que linha precisa quebrar? Vou deixar aqui um convite para você se tornar um apoiador do Hashtag Sal e colaborar para esse canal todo domingo às 10 da manhã, incentivar a comunidade náutica, a cultura náutica e mostrar o que é possível fazer com o veleiro, morar no veleiro e outras histórias incríveis que você conhece e que já passaram por aqui. Torne-se também um apoiador do Hashtag Sal e deixe qualquer quantia nesse link que tem aqui embaixo, tem na descrição também, no nosso Apoia-se, que é o nosso crowdfunding que mantém esse canal. Fazendo isso, você faz parte do grupo do Telegram, onde você tem contato direto comigo, e também, eventualmente, a gente sorteia algumas pernas que a gente faz com balanço na costa brasileira para você participar e velejar conosco. Então, se você tiver afim, deixe lá qualquer quantia que você acha que a gente merece, que você pode contribuir e que você quer contribuir também, óbvio, né? Então, eu espero ver você lá no grupo do Telegram, vai ser um prazer, ou domingo aqui, às 10 da manhã, novamente. Abraço e até lá!